Estamos en Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 1 al verso 10. Y vamos a estar hablando sobre el día del Señor. La Escritura dice de la siguiente manera: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. El apóstol San Pedro escribió o dictó estas dos cartas. Y como él dice en la primera carta, tiene contenido de preparación para la iglesia por el sufrimiento que en aquel tiempo la iglesia pasaba. Pero la segunda carta, que fue escrita entre el año 65 y 67, obviamente, después de Cristo, esta segunda carta los pone en guardia por los falsos profetas. Y ciertamente en la primera carta el apóstol escribe a todos los hermanos judíos esparcidos en diferentes lados para alimentar su fe, para ayudarlos en fe y que la fe de ellos no decayera y ellos se apartaran del evangelio maravilloso de Jesús. Pero en su segunda carta, según lo que hemos leído, el apóstol San Pedro nos pone en alerta, porque en esos tiempos también existían los falsos predicadores o falsos profetas o falsos hombres que se imaginaban cosas y que ponían fábulas o arreglaban fábulas para tratar de disuadir o descaminar a los cristianos evangélicos, así como también existe hoy muchos falsos profetas que son usados por el mismo diablo, por espíritus de error, para que los creyentes evangélicos en este tiempo abandonen la carrera cristiana, abandonen el evangelio de Jesús
se entreguen a las diversiones, se entreguen a las mentiras, se entreguen a creer cosas falsas, las cuales Dios no ha mandado a través de su palabra, porque nuestro Padre Celestial y su Santo Hijo Jesucristo tiene su palabra escrita, la cual es la Santa Biblia en el tiempo de hoy, la cual dirige nuestras vidas y la cual tiene poder para transformación de nuestras vidas y para asegurar nuestras vidas en la verdadera fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí el apóstol San Pedro, según lo que hemos leído, nos dice que en los últimos tiempos vendrían burladores. Desde el verso 3 al verso 8 dice, en los últimos tiempos, él los llama postreros. Dice, vendrían burladores. Y queridos amigos y hermanos, ¿cuántos burladores han habido? Algunos los hemos conocido, algunos los hemos oído, algunos los hemos identificado. Pero estos burladores siempre están en contra de las cosas de Dios. Los burladores se vuelven anticristos. En otras palabras, que están opuestos a Cristo. Y estos burladores se hacen mofa, se ríen, se escandalizan, se ríen, se burlan de muchas cosas que los evangélicos tienen por la gracia bendita del Señor. Se burlan de la alabanza, se burlan del mensaje del Señor, aunque el mensaje del Señor sea puro, estos se burlan del mensaje del Señor. Se burlan de la liturgia de la iglesia, de la programación de la iglesia. Se burlan de los cristianos porque llevan una Biblia en la mano. Se burlan de los cristianos porque cantan coritos y cantan himnos especiales. Se burlan de los grupos evangélicos que presentan verdaderas alabanzas y música especial que es para Dios. Se burlan de los verdaderos cantantes evangélicos consagrados a Dios. En fin, los burladores se burlan de las cosas del Señor. Se burlan porque el mensaje de Dios dice que tenemos esperanza de una vida eterna. Y que después de la muerte tenemos la esperanza de ir con el Señor. De esto se burlan los burladores. Pero ya el apóstol Pedro había identificado a muchos desde aquel tiempo hasta el tiempo de hoy. El diablo siempre tiene grupos burladores que siempre andan haciendo cosas incorrectas contra las cosas del Señor. Por lo cual nosotros debemos de tener cuidado. Lo cual nosotros debemos de poner atención. De también identificar a estos burladores, orar por ellos, hablar desde el evangelio bendito del Señor y decirles que Jesucristo es el único Señor y Salvador y que Él es el único que puede perdonar aún el pecado de la burla. Otra cosa muy importante que el apóstol San Pedro dice en estos versículos es que a pesar de la burla que ellos hacen, el Señor no retarda su promesa. Versículo 9. Aunque otros se burlen, Dios sigue adelante. Aunque muchos se burlen de las cosas del Señor, el Señor va a poner en práctica todo lo que Él ha dicho a través de su palabra. Y hay algo especial aquí que el apóstol San Pedro dice, que el Señor no retarda a sus promesas. Me encanta la palabra promesas, porque sea el hombre mentiroso
pero Dios siempre es veraz. Dios jamás dirá una mentira. Dios jamás dirá algo falso. Dios jamás descaminará a su pueblo por senderos incorrectos. El Espíritu Santo, que es verdaderamente Dios, siempre enseñará lo correcto a su pueblo, cómo vivir, cómo caminar, cómo andar en esta tierra, cómo ser victoriosos, exitosos en la vida cristiana. El Espíritu Santo no nos va a mentir, ni nos va a llevar por senderos incorrectos. El Señor siempre va a cumplir sus benditas promesas. Sea el nombre del Señor glorificado. Desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, hay promesa de salvación para todo aquel que la busque. Hay promesa de sanidad para todo aquel que lo necesite. Hay promesa de liberación. No importa cuántos demonios tengan atado o posesionado a la gente. No importa cuántos espíritus malos tengan amarrada a la gente. Lo que nosotros sabemos a través de la palabra es que existe el ministerio de liberación bíblica, basado en el ministerio de Jesucristo. Y que el ministerio de liberación en este tiempo es real, para poder darle libertad a los cautivos, para poder desamarrar a los que están amarrados, desatar a los que están ligados por el diablo. No importa cuántos demonios hayan, no importa cuántos demonios vengan a querer mentirle a la gente y destruir la vida de la gente. Lo importante es saber que hay un Cristo vivo y verdadero que hace milagros, el milagro de la liberación para todos los que están amarrados y cautivos por el enemigo. Hay promesas de liberación. Por eso el Señor no retarda sus promesas. Él siempre va a cumplir lo que Él ha dicho. Si los hombres dicen no, el Dios de los ejércitos dice sí. Cuando los hombres tienen un límite, nosotros creemos en el Dios todopoderoso. Jehová es su nombre, que no tiene límite. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él es soberano y Él ejerce su voluntad en todo aspecto. Por eso la palabra dice: Dios no retarda su promesa. Lo que Él ha cumplido, lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir. Dice la Escritura que aunque la visión se tarde, aleluya, aunque la visión se tarde, Dios cumplirá su promesa. Lo que es de Dios, amigos y hermanos, siempre prevalece, o siempre va adelante, o siempre va a recibir victoria. Siempre las cosas del Señor van a crecer. Y siempre las cosas del Señor van a ir adelante, aunque se pongan 10,000 impedimentos por enfrente, aunque se pongan 10,000 obstáculos enfrente, Dios los va a traspasar, porque Él va a bendecir su obra, su evangelio, su ministerio del Espíritu Santo. Siempre va a prevalecer y siempre va a ir adelante, porque Dios lo que dice lo cumple. Sea el nombre del Señor bendito para siempre. Otra cosa muy importante que el Señor nos enseña aquí está en el versículo número 10. Y el versículo número 10 dice que el Señor vendrá nuevamente a esta tierra como ladrón en la noche. Y eso hay que ponerlo en relieve. El Señor vendrá a esta tierra nuevamente como ladrón en la noche. Muchas personas se atreven a decir incorrectamente acerca de la venida de Jesús.
Hace poco escuché y leí acerca de una congregación que afirma que el Señor va a venir en el año 2070. Pero la misma palabra de Dios dice que nadie sabe el día y nadie sabe la hora, mucho menos el año. Hay congregaciones que erróneamente creen a lo que algunos de sus líderes equivocadamente dicen. Porque esto es real. Jesucristo vendrá cuando el Padre lo decida. Cuando el Padre lo decida enviar nuevamente a su Hijo Santo Jesucristo. Así como vino la primera vez. Porque la primera vez dice la Escritura que Jesús vino en el tiempo de Dios. No en el tiempo de las naciones. No en el tiempo de los hombres. No en el tiempo de los sabios. No en el tiempo de los astrónomos. No, Señor. Cuando Jesús vino como un niño a esta tierra, nacido de la bienaventurada María, el Señor Jesucristo vino por el tiempo y la indicación y la voluntad de su Padre Celestial. Así va a suceder en la segunda vez. El Señor Jesucristo regresará cuando el Padre lo decida, cuando el Padre en su soberanía decida que su Hijo Jesucristo regrese nuevamente a esta tierra, porque Jesús sigue siendo obediente al Padre. Está de acuerdo con el Padre. Aunque Jesús es Dios verdadero en los cielos y en la tierra, Él no se subleva al Padre. Él no toma el puesto o el lugar del Padre para hacer su voluntad. No. El Padre y Jesucristo una cosa son. Una misma opinión, un mismo sentir, un mismo pensamiento. El Padre y Jesucristo, un solo camino. Y Jesucristo va a regresar en el tiempo en que el Padre lo decida. No hay hombre tan consagrado que reciba sueños, que reciba revelaciones, que reciba respiros del Espíritu Santo, que reciba mucha sabiduría para entender la palabra, que pueda decir Jesús viene en tal día y el tal año. No, está equivocado. Pero una cosa sí, inevitablemente Jesús regresará otra vez a la tierra. Hay unas palabras en la Escritura que dicen que el Señor regresará a esta tierra cuando sus enemigos sean puestos debajo de la planta de sus pies. El Señor sabrá cuándo sea eso. Pero dice la palabra, cuando sus enemigos sean puestos debajo de la planta de sus pies. Hay otra palabra preciosa que dice, cuando este evangelio del reino sea predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Cuándo será eso? Solamente Dios lo sabe. Pero nosotros como cristianos evangélicos que amamos al Señor con todo nuestro corazón, lo que hacemos es salir a la calle, salir a las casas, predicar por la radio, por la televisión, en el templo y en donde quiera que el Señor nos lleve. Predicamos la palabra del evangelio del reino de Dios para que el Señor regrese pronto. Así que, hermano y amigo, yo te invito en esta mañana a que tú también te unas al grupo de los valientes, al grupo de los que no están pensando dos veces para poder salir y predicar el evangelio donde quiera.
Dice la palabra, id y predicad el evangelio a toda criatura, en tu idioma, en tu raza, en tus costumbres, donde quiera que vayas. Cuando vayas a tu pueblo, cuando regreses a tu aldea, cuando vayas a tu nación, cuando vayas a tu propia gente, ve y llévales lo más hermoso, lo más rico que Dios te ha dado. El evangelio de Jesús que te ha transformado, lo tienes que comunicar a otras gentes para que Jesús regrese otra vez a la tierra. El Señor vendrá. Pero aquí la Escritura y el apóstol San Pedro nos dice una cosa: ¿cómo vendrá? El apóstol San Pedro dijo: el Señor vendrá como ladrón en la noche. Hay ladrones que roban durante el día, pero quizás son robos pequeños. Tal vez se roban una pequeña ropa en algún almacén. Quizás se roban algún artículo pequeño en alguna tienda. Quizás se roban alguna pasta dental. Se roban algunas manzanas o bananos. Se roban cualquier cosa, una marqueta de jabón. Pero son cosas pequeñas, porque saben que en los almacenes hay alarmas, hay cámaras, hay espejos que están viendo, y a veces tienen un poquito de temor y son cosas pequeñas las que se echan a la bolsa. Pero los robos grandes se hacen en la noche, se hacen en la madrugada, burlan las alarmas, burlan las cámaras para robarse algo grande. Quiero decirte, amigo y hermano, que cuando las personas están distraídas, el ladrón aprovecha. Muchos ladrones lo que hacen ahora es controlar primero para robar después. El apóstol San Pedro presenta la figura de Jesús. Presenta una figura como que Jesús va a venir como un ladrón en la noche. O sea que el ladrón no avisa. El ladrón viene a escondidas. El ladrón no toca la puerta para decir: disculpe, vengo a robarle sus muebles. El ladrón viene y trata de falsear o de tocar las puertas y ventanas a ver si están falsas o si se puede abrir. Pero un ladrón no da avisos para decirle a la gente, al rico, al pobre, al comerciante, al empresario. No le manda una nota a decirle: a tal hora y en tal día le voy a ir a robar. Viene siempre cuando la gente anda desprevenida. Entonces el ladrón aprovecha para realizar su acto. Realmente en la persona admirable y gloriosa de Jesús, no se puede decir que Él sea un ladrón como los ladrones vulgares, porque Jesús es santo, 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 3 veces santo. Pero la figura de un ladrón, refiriéndonos a Jesús, simplemente nos está diciendo que Él va a venir cuando muchos estén durmiendo. Él va a regresar a esta tierra cuando nadie se lo imagine. Él va a regresar una vez más, pero cuando todos estén desprevenidos. En Mateo capítulo 24,
El Señor Jesucristo dijo: más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Este personaje del Antiguo Testamento que se llama Noé, siervo de Dios, como he predicado en otras oportunidades, pregonero de justicia fue Noé. O sea que Noé fue un predicador excelente durante más de 100 años. Él anduvo anunciando el arrepentimiento. Él anduvo anunciando lo que Dios iba a hacer. Él anunciaba cómo Dios iba a ejecutar su palabra y sus planes. Noé y su familia tenían un trabajo espiritual que hacer, pero tenían un trabajo material que hacer. Estuvieron trabajando en un arca, en un transatlántico, en un barco muy grande. Estuvieron trabajando, pero al mismo tiempo predicando, preparándolo como Dios dijo: preparen un arca. Va a ser necesario, porque va a venir un juicio sobre la tierra. Pero también Noé tuvo la responsabilidad de advertirle a la gente, como en esta hora yo te estoy advirtiendo por el escrito del apóstol San Pedro, que dice: Jesús va a regresar como ladrón en la noche. Te estoy advirtiendo, amigo y hermano, que te prepares, que reconozcas a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, porque Él va a regresar. Y si tú no tienes la señal de la salvación en tu corazón y en tu alma de Jesucristo, entonces tú te perderás la oportunidad de ir con Él, de ser salvo por Él, y te perderás la oportunidad de poder ir al cielo, como nosotros tenemos la esperanza de ir al cielo. Noé predicó durante más de 100 años. Pero ¿qué dice la Biblia? Jesucristo dijo, y la Biblia dice, que la gente se burlaba de Noé. La gente se reía de Noé. Y ellos vivían en borracheras, en banqueteos, en casamientos. Dejaban una mujer, agarraban otra, dejaban a esta y agarraban a otra. Y su vida era un descontrol. Y se burlaban de Noé diciendo: nosotros no creemos a lo que tú estás diciendo, porque aquí nunca ha llovido, nunca ha caído agua desde arriba. Pero Dios cumplió su palabra. Y cuando aquellos antidiluvianos, esa gente empezó a sentir que desde arriba empezaron a caer gotas, aguaceros, dice la Biblia que Dios desató las nubes de los cielos en grande manera, y llovió sobre toda la faz de la tierra durante 40 días y 40 noches. La gente estaba desprevenida. Noé ya había entrado al arca con su familia. Se cerró la puerta del arca y nadie la podía abrir. Y cuando la gente se dio cuenta, día tras noche estaba lloviendo. Tormentas, rayos, lluvia constante sobre la faz de la tierra. Y aquella gente gritaba y lloraba y gemía y buscaba los montes altos, pero aún los montes altos fueron anegados por agua. Hoy en día el Señor está moviendo a sus siervos y a las mujeres que enseñan la palabra de Dios para decirle a la gente: prepárate, porque Jesús viene. Y Él va a venir cuando la gente quizás se esté burlando,
anda en sus vicios, en sus placeres, en sus deshonestidades. El mundo en que vivimos es un mundo peligroso, es un mundo distraído, es un mundo metido en los vicios, en las distracciones humanas, en el mucho trabajo y en los placeres de la carne. Y la gente, en vez de buscar la oración, en vez de buscar el templo, en vez de leer la Biblia, en vez de prepararse para ese momento en que Jesús venga, la gente está desapercibida, está durmiendo, se está burlando, ha dejado las cosas de Dios. Y tú, amigo y hermano que estás caído, has dejado el evangelio, has dejado la fe, has dejado tu Biblia por un lado. Es necesario que regreses. El Señor no te va a llevar con Él porque hayas ido una vez al templo. El Señor no te va a llevar con Él porque hayas dado una ofrendita en el templo. El Señor no te va a llevar con Él por haber leído una vez la Biblia. No, Señor. La Biblia dice: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca su nombre. El Señor viene, queridos amigos y hermanos. Y concluyendo lo que el apóstol San Pedro dijo, es importante, porque estas cosas han de suceder, dice el verso 11, es necesario vivir en santa y piadosa manera. Hay dos cosas importantes que el apóstol dice, que como han de suceder estas cosas y como el Señor va a venir, debemos de vivir santamente y piadosamente en nuestra vida. La santidad es importante en su casa. La santidad es importante en la vida. Y la piedad es la doctrina correcta que el Evangelio nos enseña. A buscar las cosas de Dios. Porque si buscamos las cosas de Dios, estaremos preparados como las vírgenes que estuvieron preparadas para poder entrar con el esposo a las fiestas que estaban preparadas para el esposo, según el libro de San Mateo capítulo 25. Si tú quieres participar en la fiesta de Dios, debes de vivir una vida limpia, una vida santa y una vida apartada del mal, conociendo a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, agarrando una Biblia para poder leerla, doblando las rodillas para poder orar delante de Dios, viniendo al templo, a la casa de Dios para ser edificado en tu vida poderosamente. En esta hora yo te invito, amigo y hermano, que vas a escuchar este mensaje o que me vas a ver a través del YouTube, te invito a caminar con Jesús, a vivir con Jesús, a amar a Jesús, a testificar de Jesucristo, para que tú también seas participante de su venida. Que Dios te bendiga.